Y ahora acompaña Iván Nicolás, que es ingeniero industrial. Antes hemos tenido a María, que es doctora e ingeniera agrónoma, y el campo ya no solo del agrónomo, como veis. Es decir, ahora mismo otras profesiones también están tomando los grandes avances tecnológicos que estamos teniendo. Y nada, Iván, muchísimas gracias y tienes la palabra por vosotros. Bueno, la segunda parte del seminario se compone de entender un poco cómo funciona el aparato y la sensórica, ¿vale? Una de las cosas que quería aportar es que la agricultura ha evolucionado desde el agricultor que prácticamente regaba, según le explicaban, a el nuevo perfil de agrónomo en el que no solo tenéis que entender cómo funciona el cultivo, la plantación y demás, sino también entender el tema de la sensórica. Es más frecuente ahora que el perfil con el que trabajamos sea gente más joven adaptada a las nuevas tecnologías. Entonces, esta segunda parte, para que entendáis, todo lo que ha explicado María tiene una segunda capa que es la captación de esa información para que ella luego pueda evaluarla en la página web. Bueno, como he dicho, yo soy Iván Nicolás y soy ingeniero por la UPCT en la especialidad de electrónica y empecé en Guido en 2015 cuando me captaron, por decirlo así, aquellas dos... no, se han ido ya, Roque. Se han ido ya. Bueno, pues Roque Torres, que estaba allí, y Rafa Domingo fue una de las dos personas que me impulsaron a meterme en Guido y empezar con ellos. Desde entonces, pues, aquí sigo atrapado. A ver, el data logger. Voy a hablar del modelo 1, lo que nosotros llamamos el DWI, ¿vale? Estamos trabajando en una segunda versión de este data logger que está más enfocada a las empresas que quieran no solo distribuirlo, sino al perfil nuevo como vosotros, que es ya un agrónomo que se acerca más a la parte tecnológica. Entonces, básicamente lo que es un registrador de datos, al que nosotros le conectamos una serie de sensores en función de la necesidad. Son totalmente autónomos y funcionan con baterías de litio. Entonces, la ventaja de esto es que podemos colocarlo donde queramos. Como en Murcia hay un sol maravilloso, pues prácticamente funciona porque es un dispositivo que trabaja en bajo consumo, prácticamente funciona con lo que el panel solar le puede dar durante el día. Y las baterías son de respaldo. Entonces, cuando vienen los días estos nublados, la famosa Dana, que estuvimos una semana ahogados, las baterías hacen que el dispositivo siga funcionando. Eso es importante no solo por seguir teniendo un servicio, sino porque es cuando llueve fuerte, cuando el cultivo sufre esos cambios de sales, el suelo cambia totalmente, interesa saber ese comportamiento. Luego el tema de comunicaciones, es un dispositivo muy básico. Ahora mismo el modelo 1 se desarrolló con tecnología 2G y GPS. Algunos veráis, está hablando que existe en Narrowband o NB-IoT, LTE, 4G, 5G. Básicamente estos dispositivos funcionan en un campo. Entonces, ahí no hay un núcleo urbano donde nosotros podamos tener 5G, 4G. Entonces, son equipos muy básicos con tecnología 2G para que envíen, se despiertan, envían la información y se apagan. Los modelos más nuevos con los que estamos trabajando se utilizan otras bandas de comunicación más óptimas que están diseñadas para este tipo de dispositivos. Y por último, las dos partes que creo que a vosotros os interesa, que es la parte de sensores y la parte de almacenamiento. Entonces, básicamente la estructura del dispositivo es una CPU o un micro principal que lo que hace es comunicarse con un módulo 2G y el GPS, de forma que nosotros tenemos una constante comunicación entre el dispositivo y el servidor. A ese micro nosotros le acoplamos una micro SD para hacer respaldo de datos. Es decir, el micro es capaz de almacenar en su memoria interna todo lo que necesita, pero si hubiera un fallo crítico, que no es la primera vez que puede pasar, en la SD se almacena información de respaldo. Un ejemplo. Hace unos años la UPCT hizo un ensayo con nosotros y hubo unas lluvias muy fuertes y los equipos se volcaron y se inundaron. Aunque tienen una IP65, que es una IP alta, se inundaron. Fue la SD lo único que salvó la información que había en el datalog, porque la SD, aunque se mojen, no sé si va a pasar cuando se moja un smartphone, la SD tiene la copia de vuestro teléfono. Entonces nosotros usamos una micro SD no solo para configuración, sino para respaldo de datos. Y luego este dispositivo está hecho de forma modular. Eso significa que nosotros partimos de una placa base como si fuera un PC y le añadimos una serie de placas de hardware para, en función de qué sensores vamos a instrumentar, usar una u otra. Normalmente usamos un diseño básico, pero la UPCT o otros ensayos con el CIFEA o otros clientes que quieren hacer ensayos de algunos productos, lo que nos piden es usar sensores que requieren de una interfaz hecha a medida. Entonces, Guido, que al final
es una empresa de desarrollo hardware a medida. Lo que hacemos es crear el módulo para poder pincharlo en el equipo y poder instrumentarlo. Por último, esa interfaz tiene, aparte de la conexión de sensores, el tema del panel solar y la batería. De todo esto que he soltado, porque al final es como todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo usa WhatsApp, usa Facebook, usa lo que use, pero nadie se para a preguntar cómo funciona el teléfono. Entonces yo aquí lo voy a resumir muy básico para que sea la presentación amena como la de María, y me voy a centrar en dos partes: sensórica y almacenamiento en la nube, que es lo que vosotros queréis. En la parte de sensores, la arquitectura más básica de este dispositivo permite leer tres tipos de señales: las señales SI 12, las señales analógicas y el tren de pulso. Las señales SI 12 son una señal que se inventó para dispositivos de registro de datos, o data recoder, como se suele decir. Este tipo, las siglas SI 12 vienen de lo de Serial Digital Interface, que va a una velocidad de 112 baudios, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basa esta arquitectura de trabajo? Esta arquitectura de trabajo se basa en una misma línea, en un cable de 3 hilos. Yo puedo meter 3 señales: voltaje para alimentar la sonda, masa y la señal SI 12. En esa señal yo puedo conectar una serie de sensores, hasta 64, y puedo ir reconociéndolos porque cada uno tiene una dirección concreta. De forma que yo puedo llegar y decir, oye, quiero identificar el sensor que está en la dirección 5. Mando un comando que permite que todos los demás sensores se despiertan y dicen, ah, ese comando no es para mí. Se duerme y el que sí tiene la dirección contesta. Un ejemplo práctico que he puesto ahí es, hay un comando que se llama la dirección del sensor, la I mayúscula y la exclamación de cierre, ¿vale? Eso es para identificar cada sensor y hay un protocolo determinado en el que se contesta según una trama. Si yo mando la dirección 5, en el ejemplo que os pongo, que hay un sensor de dirección 1, una dirección 5 y una dirección 2, que no tienen por qué estar seguidas las direcciones, contesta el número 5 y lo que hace es, te devuelve el comando que le han mandado, te devuelve la dirección que él tiene para confirmarte, has preguntado por el sensor de la dirección 5, yo soy la dirección 5, te digo qué versión del protocolo SI 12 soy capaz de permitir, y ahora, los 8 primeros caracteres es el nombre de la compañía o distribuidor de la sonda, en este caso es Meter. Los siguientes 6 es el nombre de la sonda comercial, en este caso he puesto el ejemplo del ES2. Los siguientes 3 caracteres es la versión, ya sea o software o hardware, depende de cada fabricante. Y los últimos 13, aunque aquí no está usando los 13, es información que te pone el fabricante. Normalmente se suele colocar un número de serie, un número de garantía, un número para, por ejemplo, para seguimiento de la trazabilidad del sensor. En este caso, según vi yo, es el número de serie de esa sonda. Otro ejemplo parecido es a la hora de instrumentar la sonda. Igual que yo puedo preguntarle cómo se llama, puedo pedir que instrumente, puedo pedirle los datos, puedo cambiar la dirección, puedo decirle que pase de la dirección 1 a la dirección 2, de la 3 a la 6, o puedo pasar de la A a la B, como yo quiera. Entonces, los sensores los datos o comandos más comunes son el de identificación, el de instrumentación y el de recogida de datos. El de instrumentación es el comando M. A ese mismo sensor con la dirección 5, yo le mando el comando y él me contesta con el comando, la dirección suya, el tiempo que va a necesitar para tomar el dato y, por último, el número de datos que me va a devolver. Los demás sensores escuchan el comando, ven que no es para ellos y se vuelven a dormir. Una vez que el sensor me dice que tarda un segundo en tomar la medida, me espero ese segundo y ahora puedo consultar los datos. Para consultarlos hay un comando que es la D. Como cada sensor puede instrumentar la cantidad de variables que quiera, se ha inventado que existe la D más un número que me permite ir consultando la cantidad de datos. Es decir, si un sensor me da 50 datos, tendré que preguntarle de 0, de 1, de 2, de 3, hasta que al final consiga obtener los 50 datos. En este caso, este sensor me ha dicho anteriormente que me daba 2 datos. Simplemente haciéndole una consulta básica, que es la dirección de 0, exclamación cerrada, lo que me dice directamente es el comando, la dirección y un primer dato que siempre es más o menos, para separarlo, que me dice que es la conductividad eléctrica en microsiemens por centímetro, y el segundo dato es menos 10,2, que es la temperatura. No tengo necesidad de mandar D1 exclamación, o sea,
D1, D2, D3, porque ya tengo los dos datos. De hecho, si lo pregunto, me va a dar 0. Entonces, ¿qué ventaja tiene la sensórica del SI12? Básicamente es un protocolo diseñado para esta serie de dispositivos, pero permite varias ventajas. Lo primero es, la dirección 0 es siempre la de fábrica. Entonces, cuando vosotros adquiráis un datalogger y compréis sensores por vuestra parte, si queréis, la dirección que llevarán será la 0 y tendréis que redireccionarlo a una dirección de trabajo. La señal SI12 admite hasta 200 metros. Admite más. Pero yo voy a decir 200 metros porque es con lo que yo he trabajado. Entonces, ventaja de esto. Muchas veces hay clientes que colocan el datalogger en un extremo del invernadero y se llevan la sensórica totalmente al lado opuesto, a 150 metros. Con ello no estoy diciendo que pongáis un datalogger y disperséis sensores como locos. Lo que estoy diciendo es que por una misma línea de cable se pueden conectar varios sensores y hacer pruebas, como decía María. Si en un invernadero, dependiendo de las capas de plástico que probemos, la cantidad de luz o las condiciones del invernadero cambian, yo puedo ir tomando en diversos puntos, puedo poner muchos sensores para hacer una red de datos y tener más información con un solo datalogger. Luego, el protocolo permite hasta 64 sensores con una sola línea de trabajo. ¿Por qué? Porque los sensores SI12 casi todos van en un rango de alimentación de voltaje muy próximo. Siempre son entre 5 y 7 voltios hasta 24. Lo común es 12. Entonces, como yo puedo meter 12 voltios por la línea y casi todos los sensores se pueden alimentar a 12 voltios, puedo poner todos los que quiera, hasta 64. También digo, la idea de estos dispositivos es que sean de bajo consumo. Más sensores, más consumo, más coste, más todo. Entonces, hay que ser un poco también equilibrados con lo que se coloca. Y por último, es un estándar consolidado en el mercado y en la industria. La segunda parte, los sensores analógicos. Hay que diferenciar entre dos tipos de sensores, los que dan la señal en voltaje y los que dan la señal en corriente. Los que dan la señal en voltaje, puedo ir con un multímetro, no sé si alguno se ha comprado un multímetro para medir la batería del coche, puedo llegar y directamente medir. Son muy comunes que den una señal entre 0 y 2 voltios, 0 y 3 voltios, 0 y 5 voltios. Y yo puedo llegar y medirlo directamente con un multímetro. Un piranómetro, por ejemplo, le podemos pasar la mano por encima y veremos cómo su señal varía con un multímetro, podemos ver cómo varía. Estos sensores, su respuesta son lineal. 0 voltios, la medida mínima, 5 voltios, 3 voltios, la medida máxima. Un ejemplo que he puesto ahí es un caso de un sensor que da CO2 en porcentaje. Cuando lo del COVID había muchos medidores de CO2. Un sensor que da, su salida pone ahí que da 0 a 3 voltios y me da un porcentaje. Obviamente 0 serán 0 voltios, 100%, 100% los 3 voltios. Y con una básica ecuación lineal yo puedo detectar el porcentaje que hay de CO2 en función de la señal que me da el sensor. Los de corriente son diferentes. ¿Por qué? Porque funcionan entre 4 y 20 miliamperios. Nadie se inventó de vamos a poner 4 y 20 miliamperios por guapo, porque yo quiero empezar, imagínate, en 6 y 15. No, se crea entre 4 y 20 porque la ventaja de esta sonda es, lo primero que hacer de corriente puedes tirar muchísimos metros y la señal no se atenúa. ¿Vale? Lo segundo es que al ser 4 y 20 miliamperios, el sensor tiene que darme 4 cuando me dé la medida mínima y 20 cuando me dé la medida máxima. Si me da menos, significa que o el cable está cortado o la sonda está estropeada. Entonces, esta señal se usa mucho en la industria para saber qué sensores fallan. Cuando tenéis la Repsol, imaginarse, tiene 4 millones de sensores extendidos dentro de su cuadro de mando, tienes que saber qué señal te está dando un problema. Todos los que se salgan de 4 sabes que tienen un problema. El problema de medir esta señal es que primero hay que convertirla a voltaje. Hay dataloggers que la pueden medir directamente en corriente y otros que no. Nosotros preferimos medirla en voltaje para que luego podamos directamente medirla como en el tipo de sensor anterior, que es en voltaje. Para eso usamos un convertidor de corriente a voltaje y ya podemos utilizar la ecuación lineal para poder medirlo. Las partes importantes que he dicho, detección de roturas del cable y si se ve afectado por la longitud, a diferencia de los de voltaje, no se ve afectado por la longitud. Por tanto, hay casos en los que se intenta colocar sensores, en el caso que he dicho del invernadero, colocáis el datalogger aquí, intentéis tirar metros de cable,
los que son de voltaje sufren una atenuación y luego empiezan lo de, no, es que no sube el porcentaje volumétrico, no sube. No sube porque se está atenuando la señal. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y por último, los sensores de pulso y de contacto. Los de pulso hay dos tipos y aquí he puesto un poco el ejemplo. La mayoría de sensores pasivos suelen ser de tren de pulso. Es decir, los anemómetros que veis dando vueltas es básicamente un tren de pulso. Es un sensor que cada vez que da una vuelta da un pulso. Los contadores de riego que veréis, cada vez que dan una vuelta, hacen un pulso. Pero hay dos tipos. Están los que miden en magnitud y los que miden en frecuencia. Los que miden en magnitud simplemente un pulso, por lo que me diga el fabricante. Cada pulso 1 litro, cada pulso 1 litro, cada pulso, yo qué sé, 5 mililitros de agua. En este caso, en la gráfica, si veis, en el caso del primero, que es un pluviómetro, me dice el fabricante, un pulso es 1 mililitro de agua de lluvia. Entonces, si yo voy contando, pues tengo, el primer pulso son 5, el segundo pulso son 5 más 5 que tenía, son 10. Cuando pasan 60 segundos, llevo 25 mililitros acumulados. En el caso de, por ejemplo, el anemómetro, que es una señal en frecuencia, el segundo caso que os pongo, el fabricante te dice que la conversión es metros por segundo en la frecuencia por 0,8 más 3. Ahí no tienes que medir la cantidad de pulsos, lo que tienes que medir es entre la subida y subida de cada pulso. De forma que tú mides el tiempo y como la frecuencia es 1 partido del tiempo, sacas cuánto es la frecuencia, la multiplicas por la ecuación y obtienes los metros por segundo. En el caso de los sensores de contacto biestables, son sensores que están o activos o desactivados, o 0 o 1, ¿vale? Entonces, un sensor, por ejemplo, de presión, muy común en las líneas de riego, es biestable, que es doy señal cuando hay presión y no la doy cuando no la hay. Entonces, en esa gráfica no habría presión, de momento detecta presión y al subir, al detectar el flanco de subida, empieza a detectar que hay presión, puedo decirle al cliente, oye, se ha iniciado un riego. Y cuando baja, hace el descenso, hace el flanco descendente, detecto que no hay presión. Otro caso parecido son los sensores de flujo. Hacen lo mismo, un flow switch que se le llama, se coloca en la línea de riego y pasa el agua, me va diciendo cuando hay presión y cuando no. Esta serie de sensores, por ejemplo, son muy útiles cuando queremos detectar fugas de agua. Porque en el momento en el que detecto una presión y voy dando riegos perfectamente y un día la presión cae y mi contador dice que ha pasado agua, lo más seguro es que tenga un mango abierto o se me haya saltado una línea de empalme o tenga una fuga directamente y tenga la finca encharcada. Entonces, de estas dos partes, como he dicho, yo tengo un teléfono, a mí me da igual cómo manda WhatsApp, cómo funciona Facebook, me da igual, yo solo lo uso. Entonces, en vuestro caso, yo me centro en la información del estado del cultivo y en el acceso fácil a la información. Si todo lo que he explicado lo sumamos lo que comenta María, que es los 4 pilares en los que se sustenta para monitorizar un cultivo, que es el suelo, la planta, el clima y el agua, yo voy a poner un ejemplo de los sensores más comunes. No hago propaganda a ningún fabricante ni nada de eso. Yo pongo lo que creo que es lo más común. Entonces, de la lista de sensores de suelo, el primero que quiero que veáis es el Teros 10, que es un sensor básico de contenido de agua. El fabricante es Meter Group, ¿vale? Y básicamente es un sensor que mide entre 0 y el 64%. Nadie es capaz de medir por encima de un 70%. Para que lo sepáis. Hay fabricantes chinos, por ejemplo, que buscáis por AliExpress y os pone sensor volumétrico de 0 a 100. De 0 a 100 no existe, para que lo sepáis. Este sensor tiene una muy buena resolución, que es de 0,1% y su exactitud varía en función de si el suelo es tirando a poroso o es un suelo más tirando mineral o arcilloso. Su zona de influencia, que es lo que quiero que veáis, es que es de 0,013. Si cogemos el hermano mayor de este sensor, que es el Tero 11, es lo mismo, un sensor de volumen, más un sensor de temperatura. La diferencia de este sensor no es que pueda medir 64% y este mide 70%, es que no solo nos da el dato de la temperatura, sino que su zona de medida es casi 245% más que la anterior. Es decir, esta sonda tiene mayor zona de volumen para medir. Y el Teros 12, que es una evolución más de este sensor, es lo mismo, solo que le han metido conductividad eléctrica. A diferencia del anterior a estos sensores de este fabricante, como era el 5T, que lo mencionaba Rafa Domingo, es que la conductividad anteriormente era prácticamente la tendencia del agua.
estos sensores sí miden bien realmente la conductividad, solo que te dan dos datos, la conductividad en bruto y la de poro. Como comenta María, nosotros nos basamos en la de poro por ser la más exacta. La zona de medida es prácticamente igual que el TER 11. Luego, los tensiómetros. María ha puesto ahí un tensiómetro manual, ha puesto el TER 21, ha puesto los Waterman, ha puesto varios, ¿vale? El sensor para mí, digamos, el sensor estrella, el mejor sensor que hay para medir la conductividad, para la tensión, para el potencial matricial, perdón, es el TER 21, lo que antes se conocía comúnmente como MPS. Este sensor tiene un amplio rango de medida y es bastante preciso, aparte de que nos da el dato de la temperatura. El Waterman, que es el otro hermano, como yo digo, de este sensor, es una versión que se basa. El otro sensor es una cerámica, ¿vale? Porosa, donde tiene como dos electrodos en los extremos. Lo que nosotros hacemos es, bueno, lo que hace la sonda, es mandar una señal, fluye a través de la cerámica y la recoge la otra parte de la sonda. Este sensor hace algo parecido, solo que la cápsula porosa que lleva el Waterman es de yeso. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser de yeso, el suelo tiende a deformarla y a degradarla mucho más rápido. Aparte de que la medida no es tan fiable. Hay mucha gente y muchos distribuidores parecidos a Widos que también la comercializan. Da una medida, nosotros estamos probando ahora, da una medida bastante próxima, pero para mi gusto el TER 21 es una sonda más exacta. Y un sensor que estamos probando ahora, aunque ya existe en el mercado desde hace tiempo, es un oxímetro. Hay un cliente que está haciendo un ensayo con nosotros que prácticamente este sensor no mide la saturación de oxígeno, mide la cantidad de oxígeno gas que hay, tanto en el suelo como en un saco de hidropónico. Nosotros ahora mismo estamos haciendo un ensayo con él que lo está haciendo en el saco y en una disolución. En el saco estaba funcionando bien, la disolución, por lo que parece, se consume el oxígeno y la sonda tiende a ir a cero. Pero bueno, seguimos trabajando con él. En cuanto a sensores de planta, yo voy a mencionar dos, aunque hay más. Los sensores de planta, el Pico 31, que es un sensor parecido a como una hoja, permite medir la humectación. Entonces, es analógico y da un rango entre 300 y 1250 milivoltios. Este sensor, como decía María, lo que nos permite es saber si hay rocío en las hojas del cultivo, si está bajando la temperatura, se va a producir una helada. O si vamos a aplicar un tratamiento, detectar cuando se aplica el tratamiento. Es un sensor bastante interesante para detectar el tema de la hoja. Otra cosa que se usa son los termoradiómetros. No he colocado información de los termoradiómetros porque realmente a nivel comercial nadie pone termoradiómetro en su cultivo, porque no es viable. No sé si me explico. No es lo mismo medir la copa de las hojas de un árbol que de toda la finca. No es que no sea representativo, es que son sensores muy costosos para la poca información que te pueden dar. Entonces, si conseguimos encontrar una relación, que hace unos años se trabajaba con la Escuela de Agrónomos para encontrar una relación entre los sensores de suelo y los sensores de planta, podríamos dejar de usar los sensores de suelo para usar los sensores de planta, pero al final siempre se busca un equilibrio. Sensores de planta que me he dejado fuera, lo que menciona María, flujo de savia, dendrometría con la Escuela de Agrónomos hemos hecho mucha dendrometría. No sé si habéis visitado Tomás Ferro, seguramente sí, pero en esa finca, Widos prácticamente, desde que yo estoy allí, hemos puesto dendrometría desde hace mucho tiempo. Pero al final a la dendrometría le pasa lo mismo que los termoradiómetros. No puedes colocar un dendrómetro en un cultivo y llega un caracol y se mete en el agujerito, un bicho, una araña, los operarios que trabajan allí golpean los sensores, son sensores muy delicados. Entonces, claro, al final hay ciertos sensores que sirven para hacer ensayos y tomar ciertas decisiones, pero no son a nivel comercial útiles. Los sensores de clima. El primero que os enseño es el ATMOS 14, también del fabricante Meter Group, que da prácticamente los valores básicos: humedad, temperatura, presión de vapor y presión atmosférica. Con esa resolución, esa exactitud y tal. Yo doy un paso más adelante y hablo del WEB03, que es el mismo sensor, solo que fabricado por nosotros. Tiene en algunos aspectos mayor resolución y mayor exactitud que el que fabrica Meter Group, pero al final
es un sensor muy competitivo. Prácticamente nosotros en la CRCC, en el proyecto de las 500 sondas, la mayoría llevaban estas sondas. Una vez que nosotros podemos medir la humedad y la temperatura del cultivo, nos falta medir la velocidad, la dirección. Aquí alguien dice que veleta y cazoleta, maravilloso. Eso que he visto que es como la veleta y la cazoleta, y luego están los sensores ultrasónicos. Para mí, lo más preciso son los sensores ultrasónicos. ¿Por qué? Porque básicamente no tienen mantenimiento. Los bichos, la lluvia, la suciedad no les afecta. Mientras que los de veleta y cazoleta, sí. De hecho, la veleta y cazoleta, el problema es que se emboza la veleta, la cazoleta coge velocidad porque una de las palas está sucia, entonces no mide bien. O directamente, como es una pieza, es un casquillo, es un cojinete que va rotando, al final, si no se le hace mantenimiento, se va al final endureciendo más y la veleta no marca. Los ultrasónicos suelen ser la mejor opción, pero también es verdad que es un sensor más caro. A diferencia de los de veleta y cazoleta, estos sensores son capaces de detectar brisas. Los dos veletas y cazoletas que yo he probado prácticamente comparan las gráficas, que no he podido poner la veréis, pero comparan las gráficas, y el ultrasónico detecta el soplo, mientras que los otros necesitan un mínimo de velocidad para poder empezar a decir, hace viento. Entonces, depende de las aplicaciones que tengáis, muchas veces los ultrasónicos interesan más. El de lluvia hay un montón. Nosotros usamos uno muy común, que es este, que al final lleva un embudo, y lleva una conversión básica de que lo puedes ajustar desde 2 hasta 10 mililitros por pulso. Es una cuchara al final, en la imagen se ve, es una cuchara, cae el agua en el embudo, cae encima de la cuchara y una vez que se acumula, cae. ¿Versiones de sensores de lluvia hay? Sí. Hay unos que son como un balancín, que van girando hacia dos lados, son más precisos. Hay otros sensores que son SI12, este es de pulso, un pulso, 5 mililitros o que lo ajustes. Hay sensores que son SI12 y lo que hacen es detectan la lluvia, el pico máximo de lluvia, detectan el acumulado de la lluvia. Entonces yo puedo llegar y preguntarle, oye, ¿cuánta lluvia ha caído? Y no tengo que estar sumando el número de pulso ni nada de eso. ¿Son más caros? Sí. ¿Son más eficientes? Sí. Depende de la utilidad, se usan uno u otro. En una estación climática en medio de Sierra Nevada, donde tengo que subir en avión, en helicóptero, voy a colocar uno de esos. No estos, porque en cuanto caiga la nieve y se emboce, tengo que subir con el helicóptero. ¿Vale? Esa es la diferencia entre uno y otro. De radiación par. Nosotros medimos radiación par, la ultravioleta y la radiación normal. ¿Vale? La radiación par, el más común, más básico, es el SQ100. Hay subversiones, este analógico, hay SI12, hay por 420 mAh. Depende de en qué rango te muevas y qué tipo de señal quieras, es un modelo u otro. El fabricante es Apogee, no sé si alguno lo conoce, pero es como el hermano pequeño de Meter Group. Y las veces que nosotros lo hemos usado, a nosotros nos ha gustado. De hecho, hay un cliente en el que trabaja con nosotros, que participa con ellos un antiguo compañero nuestro de Burgos, que prácticamente este sensor lo utiliza como el comer. Sobre todo en cultivos de uva en invernadero. Y luego está el de radiación solar. Nosotros, en vez de ir a AliExpress, como hacen algunos, y colocamos sensores, que un piranómetro que se ve prácticamente que es casi todo de plástico, nosotros usamos piranómetros que se usan en el mundo del tema de las placas solares, energías renovables. Este piranómetro, que es de Servoban, ¿vale? Es uno de los piranómetros más reconocidos por el tema del mundillo de las placas solares. ¿Por qué? Porque es un sensor que no se daña. No se ve afectado por el sol, no falla, lleva compensación interna térmica, es decir, es un sensor bastante complejo. Su precio es muy alto, pero compensa la medida que da. En cuanto al último punto del pilar de esa planta, que sería el agua aportada, ahí se pueden medir muchas cosas, pero nosotros básicamente medimos dos. La conductividad y la temperatura del agua, que va por la línea de riego, como decía María, el sensor se puede colocar en la línea de riego y pasamos el agua. ¿Es útil? Sí. Hasta que no lo usas no te das cuenta de lo útil que es. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, clientes con los que yo he trabajado que se dedicaban al cultivo de tomate en fibra de coco y no tenían ni idea de por qué por debajo de 7 grados la planta no funcionaba, no trabaja. Cuando él puso una sonda de esta y midió, se dio cuenta que cuando el agua de riego que venía del trasvase, pasaba por el cabezal, se enfriaba, llegaba a la planta, llegaba a 6 grados. 6
5 grados. ¿Qué pasa? Que se cerraban las estomas y no le servía de nada. Gracias a este sensor, básicamente lo que estaba haciendo es medir la temperatura del agua en el momento en el que regaba. Se dio cuenta de que tenía que esperarse y retrasar el riego un poco antes de aplicarlo. Y por último, la cantidad de agua. Un contador, lo que hemos dicho antes, un contador da un tren de pulso, pues pulso, más cantidad de agua, menos pulso, menos cantidad. Hay otros contadores como son contadores electrónicos de ultrasónicos, cuya respuesta es por SI12 o 420 miliamperios. Nosotros usamos el de tren de pulso, ¿por qué? Porque para nosotros no solo es más fiable, sino que aparte tiene un bajo consumo. Al final lo que nosotros buscamos son sensores que tengan muy poco consumo para que no agote la batería del equipo. Entonces, un contador al final es un dispositivo que va dando una vuelta y cuando llega justo a la zona del sensor, ¡plá!, hace la señal. No hay consumo de energía. Mientras que si fuera un sensor SI12 sería un sensor que está continuamente consumiendo energía y cuando tú le mandas los comandos te contestaría. Una vez más me he hecho un repaso, me he dejado sensores, los TDR, los FDR, por ejemplo, María hablaba de unos sensores que se llamaban FDR y TDR, ¿vale? Los FDR son dominio en la frecuencia y los TDR en el tiempo. Nosotros estamos probando los TDR de Aclima, por ejemplo, y que no lo he colocado, ¿por qué? Porque básicamente, dependiendo de la tecnología que usemos, el sensor es más exacto, menos exacto, más ruidoso, menos ruidoso. Lo que yo enseñaba antes son sensores que son FDR, es decir, el sensor emite un pulso, se deforma la frecuencia con el estado del suelo y yo recibo otra vez cómo está. El TDR, que es en el tiempo, manda el mismo impulso, solo que mide el tiempo. ¿Es más preciso? No, es más ruidoso y más costoso y requiere más energía, porque no es lo mismo mandar una señal y que se distorsione la frecuencia que mandar un pulso y que ese mismo pulso, sin que se deforme, vuelva hacia ti. Es más costoso, más caro y aparte es una electrónica que requiere mayor consumo de energía. Entonces nosotros, de los TDR de un fabricante que se llama Aclima, hemos probado una primera versión y va bien, hemos probado una segunda versión, el consumo de energía era mayor, pegaba unos picos hermosos de energía, y entonces lo que hacía el sensor era quedarse a medio gas, no medía bien. Entonces, hay una diferencia entre los que os he enseñado y los que hay. Como jóvenes agrónomos que seréis, yo entiendo que esto no se basa en aquí hay un datalog y aquí están los sensores. Si os preocupáis de qué sensores usáis, mejor. ¿Por qué? Porque es lo que os digo. Yo puedo ser Guido y poner un datalog de mío con sensores de AliExpress y entonces me estoy jugando mi puesto de trabajo y estoy tomando decisiones en base a sensores chinos, por ejemplo, que no están tomando mucha medida, no una buena medida. Por ejemplo, hay un piranómetro que nosotros compramos que el piranómetro decía sol y oscuridad, sol y oscuridad. Y era así, sol y oscuridad. Comparado con el piranómetro que yo he enseñado, que a la noche del día subía progresivamente, te decía cuando estaba nublado. Entonces, si me tengo que basar en la información de los sensores para dar una recomendación de riego y jugarme el puesto de trabajo y tirar la cosecha a la basura, creo que el uso de sensores, ya no sean caros, pero que estén respaldados es lo más adecuado. Entonces, en este croquis, al final lo que yo quiero poner aquí es, nosotros en Guido ponemos el datalog, como decía María, la primera instalación la ponemos nosotros, enseñamos, pero al final detrás del datalog, aunque no se ve, hay una gente, un equipo de trabajo, hay un departamento informático que se dedica a alojar la información del datalog, permite hacer páginas web con las herramientas que vosotros veáis más intuitivas. De hecho, el cliente este que trabajó con nosotros, este agrónomo, cada 3x2 nos llama, oye, hacerme el sumado de tal, calcúlame la hora en las que se dan estas condiciones para ver si hay un hongo que va a prosperar, súmame la cantidad de horas de frío de este cultivo. Al final nosotros lo que estamos haciendo es adaptar herramientas para que vosotros sea más fácil la toma de decisiones. Detrás de esa toma de decisiones hay un departamento agronómico que da el asesoramiento. María forma parte de él, aparte de ser comercial. Y lo que hace el departamento agronómico es, yo te pongo el datalog, puedo asesorarte, al final la decisión es tuya, yo solo te asesoro, pero al final el departamento agronómico que hay detrás de Budo lleva muchos años asesorando a técnicos y creo que hay un respaldo detrás de garantía. Aparte, fuimos una spin-off, nacimos en 2012 de la universidad, hay muchos profesores detrás, entonces... Y por último, el departamento técnico de comercial. El departamento técnico, aunque no se note, ¿vale?
hay un equipo, hay una gente detrás que hacen como los, yo te lo diré, como los que supervisan los aviones en las pistas de vuelo. Hay una persona ahí que prácticamente está supervisando todos los equipos. En cuanto un equipo se cae, mandamos soporte técnico, llamamos, le decimos al cliente no pasa nada. ¿Por qué? Porque la pérdida de datos puede hacer que no tomáis una decisión. Hay clientes que dicen, justo en el momento en el que iba a hacer un tratamiento, se cae el equipo 2 días antes y voy a ciegas. Entonces, si estás asumiendo unos costes y te embarcas en el tema de agricultura de precisión, lo que tú quieres es que la telemetría te llegue. Entonces hay un departamento detrás preocupado de que eso funcione. Y por último, el departamento comercial, que lo he puesto ahí en una esquinita porque como futuro agrónomo, ya no hablo por Guido, sino por la persona, el ingeniero que está allí en su oficina intentando desarrollar productos nuevos, yo necesito saber, obtener, digamos, un feedback de lo que vosotros a futuro necesitéis. Hay clientes que me han dicho, oye, tengo esta demanda, necesito este sensor. Tengo esta otra demanda, necesito este sensor. Entonces, hay sensores que nosotros no hemos usado nunca y gracias a que hay clientes que han dicho, oye, tengo esta necesidad, me pasa esto. A través del departamento de agrónomos, detectar un poco una posible solución y yo como ingeniero electrónico busco cubrir esa necesidad. Y ya no sé si hay alguna duda, porque he dado una matraca que flipa. Yo lo tengo primero. Bueno, vamos a ver. Todos los sensores que se ponen, digamos que como que hablan en el mismo idioma de cara al data logger, o hay que llevar como cuidado de incompatibilidades, de que este data logger no es compatible con un determinado sensor. Claro, mira, cuando se fabrican sensores hay una serie de protocolos, ¿vale? El protocolo SI12, la señal analógica, el tren de pulso y me he dejado muchas más, ¿vale? Que son más de ámbito industrial. Entonces, cuando tú fabricas un sensor, normalmente sueles ofrecerle al cliente 2 opciones de leerlo. SI12, analógico, depende del que tú uses, es compatible con tu data logger o no. Por ejemplo, si tú compraras un data logger de la competencia, la que sea, y solo mide sensores 420 miliamperios, la señal analógica que he mencionado, yo no puedo conectar la mayoría de sensores que he mencionado aquí, que son SI12, porque no los puedo interpretar. Entonces, a la hora de adquirir un data logger, si hay gente que dice, oye, facilítame la ficha técnica, porque en la ficha técnica tú sabes cuántos sensores SI12 puede medir, si puede 420, si puede de pulso. Hay gente que pregunta, ¿qué pasa con los sensores RS485? Yo cuando a mí alguien me pregunta, me quedo diciendo, ¿cómo tú sabes qué es eso? Eso es un protocolo de comunicación industrial. Y hay sensores que si buscas por AliExpress te venden un sensor de 500 euros con RS485. Pero yo no sé, yo lo veo allí, pero yo no sé si mi data logger, el data logger de Guido, lo puede instrumentar. Entonces hay gente que lo que hace es pedir las especificaciones. Nosotros, al ser modular, el modelo que os he enseñado es modular. A mí mañana me dice un cliente, oye, que hay unos chinos que se han inventado una sonda que funcionan así, ¿vale? Pues evalúo cómo se funciona, le hago la electrónica y la acoplo. El cliente que la quiera se la ofrecemos. Entonces, al final, tú como agrónomo realmente lo que a ti te interesa es pedir o solicitar un data logger que cubra un amplio abanico de posibilidades. Pero al final, cuando tú hablas con un comercial, como puede ser María, lo que tú dices es, necesito medir la profundidad de mi pantano, la conductividad, el pH y yo qué sé, y el fósforo que lleve el agua. Pues entonces nosotros te facilitamos un data logger que pueda medir esa sensórica. A ti te da igual, al abrir la caja tú no vas a ver, mira, sí, le han puesto la placa esta. ¿Me entiendes? Sí. No sé si he resuelto tu duda. Sí, no, ya está. Gracias. Bueno, yo de primera decirte que muchas gracias por la presentación. La verdad es que me ha gustado, me ha resultado bastante interesante. Y aunque hayas dicho que te hayas enrollado, que creo que has abarcado todo bastante bien. Con respecto al SDI 12 que has mencionado al principio, has mencionado la velocidad Baud o algo así, no sé, ¿qué es eso? Es que no sé lo que es. El puerto serie al final es un protocolo serie, por decirlo así, ¿vale? Entonces hay una serie de velocidades. Es como tú te comunicas a través de una señal a una velocidad.
Entonces, el ESI 12 se determinó que funciona a 1200 baudios, ¿vale? Yo cojo, a lo mejor, para que me entiendas, por ejemplo, el módulo, la CPU del datalogger se conecta con el módulo de comunicaciones a través de un puerto serie, que es lo mismo, es parecido al ESI 12, solo que la velocidad es mucho mayor, es 115.200 baudios. Es decir, transmite más información en menos tiempo. Entonces, la velocidad en este caso es baja, muy baja, pero porque nosotros lo que mandamos, como habéis visto, son un comando de 3 letras y me devuelve un mensaje que apenas tiene 20 caracteres, no tiene más, o 25. Entonces, por eso va a baja velocidad. Más baja es, menos posibilidades de pérdida de datos. Claro, vale. Y una más, has dicho antes que también tiene una base cero los sensores, que luego podías redireccionar. Redireccionarlo. Sí, ¿cómo se hace eso de redireccionarlo? Claro, tú cuando tú compras un sensor, el fabricante, todos los fabricantes determinan que la dirección es 0, ¿vale? Entonces, tú cuando tú vas a conectarlo a un datalogger, ya sea el de Windows u otro, tú tienes que asignarle una dirección, porque si conecto 6 sensores, todos con la 0, cuando yo mande el comando, ¿quién está en la 0? Me van a contestar todos y se va a mezclar el mensaje, ¿vale? Entonces, lo que yo hago es, cojo el sensor en la dirección 0 y hay un comando parecido al que os he enseñado antes, que en vez de ser la I o la N o la D, es otra letra, que lo que hace es que le dice, quiero que pases de la dirección 0 a la dirección 1. Y él automáticamente cambia la dirección y te lo confirma. Entonces yo ahora si vuelvo a preguntarle, ¿quién hay en la dirección 0? Nadie, porque en la 0 ya no hay nadie, ha pasado a la 1. Entonces ahora tendría que preguntarle al de la 1. Y entonces en la 1 me contestaría, conecto otro sensor nuevo, dirección 0, pregunto en la dirección 0 quién hay, me contesta el sensor y le digo, pues tú ahora vas a pasar a la 2. Y pasa a la 2. Entonces, llevando un orden, tú puedes conectar 64 dispositivos, o sea, 64 sensores, respetando la dirección. Que tú puedes poner la 1, la 6, la 8 y la 12. No tienen por qué ir en orden. Pero no pueden coincidir las direcciones. Vale, muchas gracias. Yo te quería preguntar, el SI12, que bueno, SDI o SID12, ¿es parecido al Modbus o es algo similar? Es que no sé si estoy mezclando conceptos, pero... Parecido. El RS485, que es el bus de Sí. comunicación, Modbus, es Sí. como una subcapa por encima, pero a nivel industrial. Entonces, la ventaja del SI12 es que está hecho para aparatos como este, para registradores, comando sencillo, respuesta sencilla. Los sensores que van por Modbus, que van por el puerto serie, el 485, están hechos más a nivel industrial. Repsol, imagínate, tiene kilómetros y kilómetros de cable. Esos sensores son capaces de, cuando tú le mandas un comando, decirte cómo se llaman, si están bien, si están mal, en qué fecha se configuran todo. O sea, es otro nivel. Entonces, lo que tú haces a partir del puerto serie y el RS2, o sea, el 485, creas una capa que se llama Modbus, que es un bus de direcciones, y tú ahí lo conectas todo. Sí, pero haces lo mismo, ¿no? Porque tienes que decirle A ver, yo es que trabajo con un profesor de aquí y estamos usando sensores Modbus. Entonces, bueno, que trabajan con Modbus. Y yo sé que cuando cuando le dices el tocho, el código ese que has dicho tú, que necesita el Te fabricante, contesta. claro, tienes que decirle, tú eres el sensor 2, no sé qué, quiero que Exactamente. escribe o lee, si le quieres escribir parte de lo que tiene que hacer, o quieres que lea, no sé. En ese caso, la velocidad de lectura es mucho más rápida, porque son demasiados sensores lo que hay, entonces necesitas que comuniquen rápido. Entonces va mucho más rápido que el SI12. Pero entonces gastas más también, gastas más energía. Pero es que como es para industria, en la industria en la industria no hay batería y un panel solar, en la industria hay luz, entonces el tema consumo te da un poco igual. Tú quieres que funcione, que el último sensor en la otra punta de las instalaciones de Repsol te conteste. Entonces el tema energía no es un problema. Pero entonces para el campo es más recomendable utilizar los SI12. El SI12, por ejemplo. SI12. Hay sensores que te lo venden con ese protocolo y yo me echo un paso para atrás y yo no quiero usarlo. ¿Por qué? Porque no es un sensor hecho para estos entornos. Es más para el entorno industrial. Tú colocas un sensor que es capaz de decirte cuándo hiciste la última revisión, si está dañado, qué parte está dañada. ¿Para qué? Si va a estar en medio del campo, toda esa información a mí no me aporta nada. A mí me diga el sensor, sí, estoy estropeado. Ya, pero como tengo otra lista de mantenimientos que hacer, ¿me entiendes? Entonces, esos son más para nivel industrial. Aparte de que son más costosos. Cuando te digo más costosos son...
Hola, buenas tardes. Yo no soy agrónomo, pero yo vengo de la escuela de Teleco y la verdad que está muy interesante el tema en general la charla del tema de las plantas, cómo se comporta y demás, muy interesante, pero a mí quizás más me causa más inquietud, que lamentablemente no se ha centrado tanto en ello, el tema de hardware, el tema del cacharreo, y te quería preguntar sobre qué micro utiliza exactamente el Datalogger, qué unidad de control lo utiliza. Ahora mismo el modelo que he enseñado usa un ESP32, una arquitectura basada en un ESP32. Y el tema del consumo, como es, o sea, el consumo medio del equipo, el tema del ciclo de despierto, y eso es configurable, el ciclo de trabajo y demás, ¿no? En ese caso sí. Nosotros lo que hacemos es, nosotros cargamos un firmware al equipo, lo que hace inicialmente es acceder al servidor con una identificación que le damos y él se descarga lo que le dice. Entonces tú puedes decirle, quiero un dato de este sensor cada 10 minutos, de resto cada 30, quiero que lo envíes cada 60 minutos y, pues yo qué sé, pues del contador quiero que vayas contando la cantidad de pulsos cada 5 minutos. Entonces al final lo que hace el Datalog es crearse como un coordinador de tiempo y él en función de lo que has configurado se despierta, lee el sensor que tiene que leer y se apaga. Porque lo que tú buscas es que se tiene más tiempo apagado que encendido. Igual que las comunicaciones. Si hay clientes que abusan mucho de la configuración de las comunicaciones y lo tienes continuamente enviando, es un gasto energético grande. Entonces, muchas veces hay clientes que quieren mantener la comunicación abierta continuamente y no se puede, porque al final los registradores de datos lo que buscan es despertarse y enviar cierta telemetría. Para eso no puede... Los dispositivos IoT, digamos, que se clasificarían como esto. Tú lo que quieres es poca telemetría en intervalos cortos, pero no en continuo. Por eso, por ejemplo, nosotros nos metimos a hacer actuadores, que estamos todavía trabajando con ellos, porque el actuador es una cosa que mantiene la conexión abierta todo el tiempo. Pero ¿qué pasa si la pierdes? ¿Cierras la válvula o la dejas abierta? ¿Prevalece la última orden que tú me has dicho o una por defecto que yo tenga? Ahí está. Entonces, claro, para esos casos mantiene una comunicación abierta y tiene que tener un respaldo de energía preparado para eso y el caso del Datalog, por ejemplo, no lo es. Está hecho para comunicaciones concretas, intervalos cortos. Sí, y una última, el tema que ha dicho de actualmente el modelo 1, el tema de comunicación utiliza el 3G, pero y el modelo nube, o sea, si la siguiente versión, ¿qué protocolo utilizaría en términos de comunicación con la nube? ¿MQTT o...? Con todo lo que haya. Básicamente nosotros con lo que hemos trabajado es con NB-IoT, LTE o KTM, como lo quieran llamar, que al final es como un 4G, pero solo para esta clase de dispositivos y prácticamente 2G, pero porque todavía está. Yo llevo desde 2015 prácticamente en Guido y el 2G iba a desaparecer y han quitado el 3G antes, o eso dicen. Entonces, claro, el siguiente modelo que nosotros buscamos es el 2G, el inconveniente que tiene, no sé si el Inteleco lo habrás visto, pero tiene mucho consumo de energía. Al final una comunicación a una frecuencia muy brusca que tienes que meterle ahí mucha energía para que conecte. Ventaja, conecta en todos lados. Otra desventaja que tiene es que cuando las redes caen, todo el mundo cae a 2G. Entonces hay días que a mí los técnicos me dicen, no va, y se vuelven todos locos. ¿Por qué? Porque resulta que en la manga se ha caído un repetidor y todo el que esté en la manga está conectándose en 2G. Y como yo soy el tío que antes usaba la antena de 2G, para mí prácticamente, ahora me veo que media manga está pasando por 2G. Entonces eso se nota. En el nuevo diseño nosotros lo que estamos trabajando es en redes que solo están hechas para esta clase de dispositivos. No lo hemos hecho antes porque cuando tú preguntabas en NB-IoT te decían hay una antenita en Torre Pacheco y una en Mazarrón. Y si me pilla a mí a 4, 8, 10, 12 kilómetros y no tengo conexión para conectarme, ¿qué? Entonces, lo hemos dejado como en un segundo modelo, visto que ahora el NB-IoT se está fomentando, Movistar sobre todo está tirando un montón de NB-IoT y el LTE ha surgido de la nada más estable, pues hemos dicho, pues ahora el paso. Yo también vengo de la escuela de Teleco y ahondando en las comunicaciones que necesitáis ahí, entonces, ¿estáis explorando el uso de la red telefónica? ¿Tiene cobertura ya en el campo de Cartagena fuera de los núcleos urbanos, la red Narrowband? Sí, no.
Te voy a decir que sí, pero está un pelín, deja bastante que desear. Nosotros, por ejemplo, hemos probado Movistar. A mí, personalmente, no me terminó de convencer. Vodafone se ha quedado ahí, y entonces hemos tenido que tirar de otros operadores. Ahora, de la noche a la mañana, en vez de haber Vodafone, Orange y Movistar, ahora hay multioperadores. Entonces, hay tarjetas que te permiten conectarte a multioperadores y encima de todo virtuales. Entonces, visto ese abanico, tenías dos opciones. O sigues con el 2G, con multioperadores, que te puedes conectar, tú llegas allí, lo plantas en medio de un secarra y dices, aquí no hay antena ninguna, pero mira la lista de operadores y resulta que aquí pues prevalece una red pegada. Por ejemplo, nosotros nos ha pasado que cuando te vas a Aquiles, tú pones Movistar y no conectas. Pones Vodafone y no conectas. Pones una multioperador y resulta que en la otra punta de Marruecos hay una red que se llama, ¿cómo se llame? Que dice, hostia, esto es de Marruecos, y se conecta, porque es multioperador. Entonces, vista la flexibilidad de que dependiendo de dónde lo pongas, al final saca una red y se puede conectar, pues nosotros hemos optado por el 2G. El NB-IoT de Movistar ahora lo están expandiendo más, como hay más empresas de agricultura de precisión y de Smart City y de otras cosas, se está expandiendo más, pero hay otras compañías, por ejemplo, como Once, no sé si la conocéis, que para mi gusto le da 1000 vueltas a Movistar. En este tema, ya no sé en comunicación de móviles y todo eso cómo funciona, pero a nivel dispositivos de IoT, Once, vamos, de aquí a mañana, vamos. ¿Esos dos Telecom puede ser? ¿Cómo, perdón? ¿Son alemanes? Son, pues creo que sí, la comercial que nosotros no atendido creo que sí era alemana, creo. Vale, pero bueno, lo que hacéis son las tecnologías que hay disponibles, una ROWAN o 2G, no hay alternativa, ¿no? Usar LoRa WAN o eso. Por ejemplo, LoRa, yo cuando estaba en Ruido vi el despertar de Sigfox, no sé si lo habéis probado, LoRa, vale, está bien, pero tiene ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, empresas que te dicen, te coloco aquí un gateway de estos de LoRa, se conectan muchos dispositivos por LoRa y luego tú lo mandas por 2G a la nube, vale. Pero ¿y si se cae? Ese es el problema. Entonces hay clientes que dicen, no, es que no me va. Tú imagínate que te llama un cliente y te dice, tengo 50 hectáreas con 300 dispositivos, ninguno manda porque el gateway se ha caído. Y tú imagínate que el técnico tarda 3 días en ir, pues ahí está, o sin telemetría, pero de nada, de 300 equipos. Nosotros valoramos eso y dijimos, por el coste de las tarjetas, de la opción de multioperador y tal, compensa mucho más que si en una finca ponen 50 equipos y uno se cae, el resto siguen dando soporte. Al final los agrónomos lo que hacen es que extrapolan un poco y dicen, vale, pues mira, pues esta semana que se ha caído el equipo, el informe agronómico te lo digo en base a estos datos, de equipos de fincas parecidas o similares, digamos. No sé si me he explicado. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por terminado, entonces. No, pues nada, pues muchísimas gracias, de verdad. Creo que ha sido muy interesante. La prueba es cómo está ahora mismo la sala. Es decir, que y yo el primero, yo creo que vamos por Indio, bueno, muchísimo. Agradeceros de verdad lo que nos habéis explicado, lo que nos habéis transmitido. Sobre todo a mí me ha encantado también la parte técnica, sobre todo la parte práctica, de todo lo que nos estabas comentando de los cacharros, que al final no podemos olvidar que el campo, yo recuerdo, lo que pasa es que yo ya tengo unos cuantos años, en el año 96, cuando empezamos la primera delante del campo de Cartagena, que empezábamos precisamente con el telemando y telecontrol de las válvulas, el problema que teníamos que muchas veces venía, con todo mi respeto, ingeniero industrial, ingeniero de telecomunicaciones, claro, estaban acostumbrados a lo que tú has comentado, a una nave. Y se olvidaban, en el campo hay pajaritos, hay ratas, hay lagartijas, y te puede pasar cualquier cosa. Y entonces, de verdad que cuando estabas contando toda esta experiencia, me estaba acordando precisamente de los primeros años del telecontrol, la primera delante del campo de Cartagena. Lo he dicho, muchísimas gracias. No sé si Victoriano, como director de la cátedra, quiere decir algo. Bueno, y espero que haya sido interesante, como a mí. Bueno, yo creo que sí o no. Pues nada, yo creo que